El ataúd aún estaba abierto cuando la carta se deslizó en mi mano. Todavía puedo sentir el tacto del papel, frío, fino, tembloroso, como si guardara un secreto demasiado pesado para su tamaño. La gente a mi alrededor murmuraba oraciones, pero yo solo oía el latido fuerte e irregular de mi corazón en mi pecho. Mi esposo había muerto. El hombre con quien había compartido toda una vida yacía ahora en silencio ante mí, y, sin embargo, incluso en la muerte, tenía algo que decirme. Dicen que el funeral es la despedida final. Pero ¿qué pasa si la verdadera despedida viene dentro de un sobre? ¿Qué pasa si la persona que enterraste nunca fue quien creías conocer? Esa pregunta me quemaba por dentro mientras sostenía ese trozo de papel entre mis manos enguantadas, como si fuera lo único capaz de mantenerme en pie. El aire dentro de la iglesia se sentía denso. El aroma de las flores, lirios, sus favoritas, era sofocante, casi irónico. Observaba a la gente llorando, con los rostros contorsionados por el dolor, sin imaginar que, tras mi velo negro, mi pena ya comenzaba a transformarse en algo más. Duda, ira, curiosidad. Quise abrir el sobre allí mismo, entre las velas y las coronas, pero algo en mi interior susurró, aún no. Es extraño cómo un simple objeto puede cambiar la forma en que la luz entra en un lugar. Esa carta palpitaba en mi mano como si tuviera vida, y con cada segundo que tardaba en abrirla, sentía como la mentira se extendía a mi alrededor, a punto de romperse. La mujer a mi lado, su hermana, me puso la mano en el hombro y murmuró que era fuerte. Casi me reí. Eso no era fortaleza. Era parálisis. Era el cuerpo intentando mantener su dignidad mientras el suelo comenzaba a desmoronarse. Cuando el sacerdote comenzó a hablar, sus palabras se convirtieron en un murmullo lejano. Vi mi reflejo en el resplandor del ataúd, distorsionado, frágil, casi irreconocible. Detrás de mí, decenas de rostros atentos, pero ninguno veía lo que realmente sucedía. Todos creían que lloraba por el esposo que había perdido, pero en realidad lloraba por el fin de lo que creía cierto. Cada sonido parecía más fuerte, el roce de los vestidos, el eco de los zapatos en el suelo, el presagio de la lluvia. Todo parecía advertirme que el mundo estaba a punto de cambiar. Porque, en el fondo, ya lo sabía, cuando abriera ese sobre, no habría vuelta atrás. No habría perdón. Recuerdo haber pensado, con un dolor insoportable, en lo cruel que puede ser la vida, ocultando su mayor revelación en un funeral, como una rosa que florece entre cenizas. Y me pregunté, ¿qué clase de hombre deja una confesión en lugar de una disculpa? El sobre estaba dirigido a mí. La letra, la suya, me resultaba familiar, precisa, la misma que siempre me había dado seguridad. Pero ese día, esas mismas letras parecían grietas en la tierra. Pasé el dedo por encima de mi nombre y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Afuera, un trueno rompió el silencio. La gente inclinó la cabeza para una última oración. Me quedé inmóvil, con la carta en las manos, como si sostuviera una frase. Y tal vez lo era. Porque lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría mi percepción del hombre que amaba, cambiaría todo lo que creía sobre el amor, la lealtad y quién era yo realmente a su lado. Dime, ¿cómo puedes llorar por alguien a quien nunca conociste realmente? Cuando terminó el funeral, la gente empezó a irse en silencio, como si cada paso sobre el suelo frío les recordara que la vida continúa incluso cuando la nuestra parece haberse detenido. Yo me quedé, sentada en el último banco, con el sobre aún en las manos. Parecía pesar más que el ataúd. Y, por un instante, pensé que si lo abría allí mismo, el mundo se derrumbaría con él. La lluvia golpeaba las vidrieras de la iglesia, y el sonido era casi hipnótico, como si el cielo también tuviera algo que confesar. Ese trozo de papel era más que una carta. Era un límite. Antes de leerlo, era una mujer de luto. Después, sería otra persona. Y eso me asustaba. Hay dolores que nos paralizan, y otros que nos empujan a un abismo sin retorno. Sentí que esa carta era ambas cosas a la vez. Cuando por fin salí de la iglesia, la ciudad parecía desierta. Las calles brillaban por la lluvia y las luces se reflejaban en los charcos como diminutas estrellas derretidas. Caminé despacio, con el sobre apretado contra el pecho. No quería abrirlo en público, ni siquiera dentro de casa. Necesitaba un lugar donde pudiera afrontar lo que viniera, a solas. Y, en cierto modo, llevaba mucho tiempo sola,
incluso antes de enterrarlo. En casa, el aroma a incienso aún impregnaba las paredes. Las flores que me habían enviado mis amigos llenaban la habitación de una belleza melancólica, como un telón de fondo que intentaba ocultar la verdad. Dejé el abrigo en la silla, encendí una sola luz y me senté a la mesa. El sobre permanecía inmóvil entre mis manos, mientras todo en mi interior se agitaba. Su letra parecía mirarme fijamente. Las letras eran seguras, casi elegantes, como el hombre que creía conocer. Para mi esposa, decía. Sencillo, directo, equal. Por unos segundos, recordé sus últimos días. El cansancio en sus ojos, las largas pausas antes de hablar, los silencios entre nosotros que ya sonaban a despedidas. ¿Lo sabía? ¿Escribió esto con la esperanza de que lo odiara menos? Tomé unas tijeras y corté el sello. El sonido del papel al rasgarse fue tenue, pero pareció resonar por toda la casa. Dentro, había 3 hojas de papel cuidadosamente dobladas. Sin olor, sin fecha. Solo palabras, alineadas, organizadas, listas para destruirme. Comencé a leer. Las primeras frases eran suaves. Parecían una súplica de perdón. Hablaba de arrepentimiento, de errores cometidos en silencio. Pero a medida que avanzaba la lectura, la suavidad se transformó en algo más denso. Mencionó verdades que deben decirse, aunque sea demasiado tarde. Se me secó la garganta. La carta no era una confesión cualquiera. Era una revelación. Sus palabras me hirieron como cuchillos afilados. Con cada párrafo, una imagen afloraba en mi mente. Un recuerdo, un gesto, una mentira disfrazada de afecto. Era como ver, a cámara lenta, como la historia de mi vida se reescribía ante mis ojos. Y lo más aterrador no fue lo que dijo, sino lo que cayó. Cerré los ojos un instante. El sonido de la lluvia parecía más fuerte ahora, golpeando las ventanas como si quisiera colarse. Las lágrimas brotaron, no de tristeza, sino de claridad. Era el tipo de dolor que surge cuando la verdad por fin encuentra un cuerpo cansado de fingir que no ve. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré el cielo oscuro. El viento frío me rozó y, por primera vez desde que todo empezó, respiré hondo, sin prisas, sin culpa. Porque algo dentro de mí me decía que esta carta no terminaba ahí. Que esas palabras eran solo el comienzo de algo que él jamás imaginó que yo tendría el valor de descubrir. Y quizá por eso tanta gente decide quedarse aquí, tras cada revelación, porque saben lo que es tener la vida dividida en un antes y un después. Yo simplemente no sabía que el después empezaría precisamente el día que lo enterré. Sus palabras comenzaron a difuminarse ante mis ojos. Por un instante, creí leer mal, que el dolor me hacía ver lo que no estaba. Pero todo estaba ahí, escrito con tinta azul, letra por letra, como si cada trazo estuviera escrito deliberadamente para herirme. Hablaba de otra mujer. No de un romance pasajero, sino de alguien a quien amó en silencio y mantuvo en secreto durante años. Alguien que, según él, le devolvió la vida que el matrimonio le había arrebatado. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Las paredes, antes familiares, se volvieron extrañas. Me rodeaban recuerdos suyos, fotografías sonrientes, regalos que me había dado, viejas cartas con promesas que ahora sonaban a falsas. La ironía era casi cruel. Me dejó la verdad como herencia. Un testamento no de posesiones, sino de mentiras. La carta continuaba. Decía que había intentado alejarse de esa mujer, pero no había podido. Que vivía dividido entre el deber y el deseo. Que se arrepintió demasiado tarde. Que la enfermedad que se lo llevó fue también un castigo por una culpa que lo atormentaba. La leí entera con manos temblorosas, el eco de mi respiración resonando en el silencio de la habitación. Afuera, el viento azotaba las ventanas, y por un instante, creí que el mundo también me gritaba. La ira llegó después, lenta, densa, como humo que invadía cada rincón de mi cuerpo. No grité, no lloré. Simplemente me quedé allí, mirando al vacío, intentando comprender cuando el amor que conocía se había convertido en esta farsa. Pensé en las noches que lo cuidé, en las veces que me incliné ante su dolor, en las oraciones que recé cuando estaba en el hospital. Todo aquello ahora me parecía un sacrificio inútil, una devoción ciega a alguien que ya no merecía mis oraciones. Pero entre líneas se escondía algo aún más cruel.
Al final de la carta, mencionó un nombre que conocía, y al leerlo, me quedé sin aliento. Era alguien cercano, muy cercano, más de lo que podía soportar. La imagen de esa mujer empezó a tomar forma en mi mente. Los abrazos prolongados, la mirada compasiva, las visitas durante su enfermedad. De repente, todo cobró sentido. Su consuelo nunca fue inocente. La luz de la habitación parpadeó, como si el universo hubiera respondido a la revelación. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La traición, podía soportarla. Pero el engaño de alguien a quien llamaba amigo era una herida que no sana. Me encontré recorriendo la casa, tocando cada objeto, como buscando un pedazo de mí que no hubiera sido mancillado. El reloj de pared marcaba cruelmente la hora, como diciendo, ahora lo sabes. ¿Y qué vas a hacer con ello? Cayó la noche sin que me diera cuenta. Las sombras envolvieron los muebles, y la tenue luz de la cocina parecía un testigo silencioso. Volví a sentarme y releí cada línea de la carta. Por segunda vez, las palabras sonaban distintas. No era solo una confesión, era una advertencia. Me pedía que perdonara, que dejara el pasado en paz, que no buscara respuestas. Y eso fue precisamente lo que me hizo comprender. Había algo más, algo que seguía intentando ocultar incluso después de muerto. Aquella no era una simple historia de traición. Era un laberinto de secretos, y yo estaba atrapada en él. Lo único que me quedaba ahora era descubrir si lo que él llamaba arrepentimiento era sincero, o simplemente otra forma de mantenerme cautiva de un amor que nunca fue completo. Afuera, volvió a oírse la lluvia. Dentro de mí, comenzaba otra tormenta. Y, por más aterradora que fuera, lo supe, no podía quedarme ahí. La verdad aún no había terminado de hablarme. Pasé toda la noche en vela, sentada a la mesa, con la carta abierta ante mí como una herida que no cicatrizaba. Sus palabras parecían cobrar vida propia bajo la luz amarillenta de la cocina, como si aún intentaran convencerme de algo. Afuera, el viento hacía vibrar las ventanas, y el sonido se asemejaba a un murmullo lejano, casi humano. Me pregunté cuántas veces habría pasado junto a esa misma mesa, mirándome con esa mirada serena, mientras guardaba en su interior un secreto que me destrozaría por dentro. Su nombre resonaba en mi cabeza como una melodía desafinada. Cada recuerdo volvía distorsionado, las cenas en casa, las visitas durante su enfermedad, la forma en que me tomaba la mano y me decía, eres fuerte. En aquel entonces, creí que era empatía. Ahora entiendo que era culpa. Esa clase de culpa que intenta disfrazarse de cariño. Y, por mucho que doliera, algo dentro de mí empezó a cambiar. El dolor comenzó a transformarse en algo distinto, en lucidez. Me di cuenta de que su traición no era el final. Era un espejo, un cruel reflejo de todas las veces que elegí guardar silencio, de todas las veces que antepuse su amor a mí misma. Había mentido, sí, pero yo también me había engañado, creyendo que el amor bastaba. Y es en este punto cuando muchos sienten la necesidad de apoyar este camino, dejando una señal silenciosa de que comprenden, porque saben lo que es amar a alguien hasta perderse a uno mismo. Esa mañana me levanté y recorrí la casa como quien cruza un campo después de una tormenta. El suelo aún estaba húmedo por los recuerdos, pero el aire ya empezaba a oler a un nuevo comienzo. Pasé por el dormitorio, miré su almohada y comprendí que el espacio junto a la cama nunca había sido realmente mío. Siempre había estado dividido entre dos mundos, y yo solo habitaba uno de ellos. Volví a tomar la carta. Las últimas líneas parecían un testimonio de arrepentimiento, pero escondían algo que me inquietaba. Decía, hay cosas que aún desconoces, y quizás sea mejor así. Esa frase seguía dando vueltas en mi cabeza, como una puerta entreabierta en la oscuridad. ¿Qué más había? ¿Qué más intentaba proteger, u ocultar, incluso después de muerto? En el espejo del salón vi mi reflejo, y por primera vez, no vi a una viuda traicionada. Vi a una mujer que había sobrevivido. Rostros cansados, ojos llorosos, pero viva. Esa mirada que aparece cuando la ilusión muere. Sentí ganas de sonreír, no de alegría, sino de alivio. Era como respirar después de años bajo el agua. El amanecer llegó en silencio. Las cortinas ondeaban con la suave brisa, y la luz dorada inundaba delicadamente la casa,
tocando cada rincón con una promesa silenciosa. Sentí que la vida, de alguna manera, quería mostrarme algo. Quizás un camino, quizás solo una razón para seguir adelante. Fui al estante donde guardábamos los álbumes de fotos. Abrí el primero y ahí estábamos, sonriendo, jóvenes, creyendo que el amor bastaba. Cada foto era un recuerdo y, a la vez, una mentira. Su sonrisa en las fotos era la misma que en la carta. Hermosa, serena, pero falsa. Sin embargo, al verme en esas fotos, comprendí algo distinto. Estaba completa. Había sido alguien antes de él. Y ese recuerdo fue el primer paso para volver a existir. Al amanecer, comprendí que no era el fin del duelo, sino el comienzo de un despertar. Y aún sin saber lo que vendría, una certeza se arraigó en mí. La verdad, por dolorosa que sea, siempre llega para liberarnos. Y la mía aún no había terminado de revelarse. Las horas siguientes se arrastraron como si el tiempo hubiera perdido su significado. Me movía por la casa como si caminara sobre escombros. Cada objeto parecía guardar un secreto, cada fotografía una mirada que ahora interpretaba de forma distinta. Era curioso cómo, después de la verdad, incluso el silencio adquiría un sonido diferente. Ya no era el eco de la ausencia, sino el recuerdo de todo lo que se dijo y se ocultó a la vez. Pasé los dedos por el piano que tanto amaba y me di cuenta de que habían pasado meses, quizá años, desde que esas teclas habían tocado una melodía. El polvo se acumulaba como una metáfora. Todo lo que no se cuida muere. Incluso el amor. Y ahí estaba la prueba. Una vida construida sobre notas que jamás volverían a sonar. La carta, aún sobre la mesa, parecía observarme desde lejos. La miré, como quien se mira en un espejo roto. El reflejo era yo, pero tampoco era yo. Había una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Quién habría sido él si hubiera sido honesto? ¿Y en quién me habría convertido yo si lo hubiera sabido antes? Su arrepentimiento pesaba ahora sobre mis hombros. Suplicó perdón, pero el perdón que deseaba era imposible, porque no se puede perdonar aquello a lo que nunca se tuvo el valor de ser fiel. Aún así, algo dentro de mí intentaba comprender. El amor, cuando madura, aprende a coexistir con el dolor. Y quizá eso era lo que estaba aprendiendo ahora. El amanecer siguiente llegó con el aroma a café recién hecho y tierra húmeda. Abrí las ventanas y el viento trajo el canto de los pájaros, como si el mundo, indiferente a mi dolor, siguiera su curso. Por un instante, envidié su sencillez, volar sin recuerdos. Yo, en cambio, estaba hecha de ellos. Y cada uno pesaba un poco más que el anterior. Sin embargo, había algo nuevo allí, casi imperceptible. Un hilo de libertad. Volví a tomar el álbum de fotos. Entre las páginas, encontré un sobre más pequeño, doblado, con la misma letra que la suya. El corazón me dio un vuelco. No recordaba haberlo visto antes. Por un instante, dudé. Quizás ya sabía lo que iba a pasar. Aún así, lo abrí. El papel estaba amarillento, como si hubiera sido escrito hacía mucho tiempo. Las palabras eran breves, directas, sin el tono confesional de la otra carta. Era casi un recordatorio. Si alguna vez no estoy aquí, busca en la caja fuerte de la oficina. Mereces saberlo todo. Todo. Esa palabra me impactó como un rayo. Sabía que la caja fuerte estaba detrás del cuadro de la pared, la misma donde, según él, solo guardaba documentos de trabajo. Me acerqué y el sonido de mis pasos resonó en el frío suelo. El cuadro era pesado y el tacto del marco metálico me heló los dedos. Detrás, la caja fuerte, intacta, discreta, con la misma combinación que había olvidado hacía años. Me quedé allí unos segundos, observando el objeto, como si respirara. Era una presencia silenciosa, pero llena de promesas. Los recuerdos me inundaron, él pidiéndome que nunca lo tocara, diciendo que era cosa de hombres. La obediencia que durante tanto tiempo había confundido con respeto ahora sonaba a sumisión. Y fue allí, ante aquella fría pared, donde lo comprendí. La libertad a veces comienza con un pequeño gesto, desobedecer. Giré el pomo. El sonido metálico de los engranajes presagiaba algo más grande. Cuando la cerradura cedió, casi me da un vuelco el corazón. Dentro había carpetas ordenadas, fotos antiguas y una cajita de madera, distinta a todo lo demás. La cogí con cuidado. Su tacto era suave, pulido. La abrí.
Dentro, un anillo de boda distinto al mío y un collar que nunca había visto. El metal aún brillaba, como si se hubiera usado recientemente. En el fondo de la caja, una breve nota, con su inconfundible letra: "Ahora lo entiendes". Las palabras ardieron más que cualquier confesión. Cerré los ojos y respiré hondo. El sonido de la lluvia volvió a sonar afuera, rítmico, insistente, como si el mundo esperara mi reacción. Pero no lloré, ni grité. Simplemente comprendí. El amor que había experimentado en otra parte tenía nombre, rostro y ahora, prueba. Y de algún modo, supe que ese descubrimiento no era el final. Era simplemente la puerta que se abría a una verdad aún mayor. Me quedé allí, frente a la caja abierta, con el collar aún temblando entre mis dedos. El metal frío parecía palpitar, como si guardara el eco de una historia ajena. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas, proyectando sombras en el suelo, y por un instante, todo pareció lejano: la casa, el dolor, incluso el sonido de la lluvia afuera. Era como si el tiempo se hubiera detenido para observarme. Y sin embargo, en mi interior, todo se movía. Una avalancha silenciosa, hecha de recuerdos, ira y una extraña curiosidad que me impedía soltar aquel objeto. La giré entre mis manos, observando el detalle de la cadena, delicada, casi idéntica a la que me había regalado en nuestro 20º aniversario. La diferencia radicaba en el colgante, una pequeña piedra azul brillante, distinta a cualquier cosa que él hubiera elegido para mí. En la tapa de la caja, el aroma a madera vieja se mezclaba con su perfume, aún presente incluso después de su muerte. Era una sensación agridulce. Mi cuerpo reaccionaba con nostalgia, pero mi corazón ya aprendía a desconfiar hasta de los gestos más tiernos. Me senté en el suelo. El frío del suelo se filtraba a través de la tela de mi vestido, trayéndome una claridad incómoda. Recordé las noches que trabajaba hasta tarde, las veces que colgaba el teléfono de golpe, los viajes repentinos. Todo encajaba ahora, como las piezas de un rompecabezas que nunca quise armar. Y, sin embargo, algo en mí se resistía a odiarlo por completo. Porque la verdad es que el amor, incluso herido, tarda mucho en morir. Se esconde, intenta sobrevivir en los rincones de la memoria, se disfraza en pequeños recuerdos, una risa, una caricia, una promesa susurrada al oído. Pero esa caja acabó con toda ilusión. En el fondo había una vieja fotografía. La saqué con cuidado. Ahí estaba él, sonriendo, más joven, con el brazo alrededor de una mujer que no reconocí. El lugar era el mismo chalet donde pasamos nuestra luna de miel. En el reverso de la foto, una fecha: 11 meses antes de que enfermara. El mismo día en que me juró amor eterno. Se me cortó la respiración como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para mis pulmones. La ira regresó, pero esta vez mezclada con una serenidad que solo llega cuando el dolor ya lo ha consumido todo por dentro. Ya no necesitaba explicaciones. Estaban todas ahí, en la foto, en el collar, en el silencio. Él había vivido otra vida, y yo, sin saberlo, había vivido junto a un fantasma. Me levanté lentamente, aún con el collar en la mano. Caminé hacia el espejo de la sala y me miré. La mujer reflejada no era la misma de antes. Su rostro estaba cansado, sus ojos hinchados, pero había una nueva firmeza en su expresión. No era solo dolor, era lucidez. Era darme cuenta de que no podía cambiar lo que él había hecho, pero sí podía decidir qué hacer con lo que quedaba. Me puse el collar, no como recuerdo suyo, sino como prueba de mi propia existencia. Un recordatorio de que había sobrevivido a la verdad y que, por dolorosa que fuera, ahora me pertenecía. Me acerqué a la ventana, abrí las cortinas y dejé que la luz inundara la habitación. El brillo la llenó, y por un instante, pareció como si la casa volviera a respirar. Había dejado de llover, pero el olor a tierra mojada persistía, denso y palpable. La carta, la caja, la foto, cada elemento me contaba una historia dentro de la historia. Y, en el fondo, sentía que aún faltaba algo. Una pieza que escondía no por culpa, sino por miedo. Quizá algo que pudiera cambiarlo todo de nuevo. Miré la caja fuerte, aún abierta, los papeles que contenía, y tuve la clara sensación de que la verdad, la que creía haber alcanzado, era solo la superficie. Debajo, había otra capa, más profunda, más oscura, que ahora me llamaba.
El viento entró por la ventana, levantando el borde de una de las carpetas en la caja fuerte. Un movimiento sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que comprendiera. Aún no había llegado al final. La casa parecía observarme en silencio, esperando a que diera el siguiente paso. Y de repente, me di cuenta de que el miedo y el coraje están hechos de la misma materia. Simplemente cambian de nombre cuando decidimos qué hacer con ellos. Recogí el maletín que el viento había rozado. Era como si algo, o alguien, quisiera que lo viera. Las páginas interiores estaban amarillentas, algunas con huellas dactilares, como si las hubieran manipulado con prisa. En la primera página aparecía un nombre que no reconocí. Luego, fechas, firmas, contratos. Poco a poco, la historia comenzó a desplegarse ante mí. Inversiones, cuentas, transferencias, todo a nombre de una mujer que no era yo. Lo más cruel fue darme cuenta de la calma con la que había construido esa vida paralela. Sin errores, sin resquicios legales. Todo meticulosamente planeado, como si la infidelidad se hubiera convertido en rutina. Cerré los ojos un instante. El lejano ruido de los coches en la calle se mezclaba con el tic-tac del reloj del salón, marcando el tiempo con una precisión inquietante. Cada segundo era un recordatorio. El mundo no se detiene cuando descubres que te han engañado. Sigue girando. Y tienes que decidir si seguir adelante o quedarte atrapado entre los escombros. Doblé con cuidado los papeles y noté que, al fondo de la carpeta, había una fotografía reciente, de apenas un mes antes de su muerte. En ella, estaba con la misma mujer, sonriendo, en un café que conocía bien. El mismo al que solíamos ir los domingos. La misma mesa de la esquina donde me dijo que el silencio era nuestro refugio. Sentí la sangre palpitar en mis sienes. De repente, todas las veces que dijo, necesito tiempo, se transformaron en imágenes vívidas de mentiras bien ensayadas. Pero, curiosamente, junto con el dolor llegó algo inesperado, claridad. Por primera vez, lo vi todo sin romanticismo, sin el velo de la esperanza, sin el miedo a la soledad. La verdad es que me subestimó. Pensó que la fragilidad que veía en mí era incapacidad. No se dio cuenta de que el silencio de las mujeres maduras no es rendirse, sino una estrategia. Es el momento en que necesitamos comprender dónde estuvo el error y dónde reside nuestra fortaleza. Empecé a pensar en cuántas otras mujeres habrán vivido algo similar, cuántas recibieron menos de lo que merecían y aún así se culparon a sí mismas. Cuántas reprimieron lágrimas y fingieron sonrisas solo para mantener la casa en pie. Y quizás por eso tantas eligen quedarse aquí, siguiendo historias como la mía, porque, de alguna manera, cada revelación toca una vieja herida. Una herida que aprendemos a ocultar bien. Me levanté y comencé a guardar todo en su lugar, pero esta vez, con una perspectiva diferente. La caja fuerte, otrora símbolo de secreto, era ahora el inicio de mi liberación. Cada papel que volvía a su sitio parecía quitarme un peso de encima. El dolor seguía ahí, pero algo dentro de mí comenzaba a reorganizarse, como si yo misma fuera un mueble antiguo restaurado pieza por pieza. El reflejo del espejo me seguía mientras caminaba por la habitación. Era como si esa mujer me observara, esperando mi decisión. Y fue entonces cuando lo comprendí. Lo que él dejó atrás no era solo una mentira. Era una oportunidad. Una invitación a empezar de nuevo. No su vida, sino la mía. La noche cayó lentamente, trayendo consigo un silencio que ya no dolía. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos y, por primera vez, me sentí parte del mundo exterior, no prisionera de mi hogar. El collar aún colgaba de mi cuello y, al tocarlo, sentí el metal cálido. Era extraño, como si aquel objeto, otrora símbolo de traición, se hubiera convertido ahora en un recordatorio de cuánto había cambiado. Volví a sentarme a la mesa, miré la carta inicial, la que empecé a leer en el funeral, y me di cuenta de que ya no la necesitaba. Lo que antes era dolor, ahora era una lección. Y quizá por eso tanto se ven reflejados en estas historias. Porque, en algún momento, todos hemos sido engañados por alguien que prometió amor eterno. Cerré los ojos y respiré hondo. El dolor no había desaparecido, pero ya no me controlaba. Era solo una parte de mí, no todo. Y en ese instante de silencio, una pregunta se formó en mi mente, tenue, casi un susurro. ¿Qué harías si descubrieras que el amor de tu vida ha construido un mundo sin ti? Esa noche,
No pude conciliar el sueño. El tic-tac del reloj parecía burlarse de mí. Cada segundo abría una nueva brecha entre lo que creía que era mi vida y lo que realmente había sido. Las sombras proyectadas en la pared cobraban forma, recuerdos, figuras del pasado. Me vi allí, más joven, segura de mí misma, riendo a su lado en las fiestas, creyendo que el amor y la seguridad eran lo mismo. ¿Pero qué es la seguridad cuando el suelo bajo tus pies está hecho de secretos? Me levanté despacio. El frío suelo bajo mis pies descalzos me devolvió a la realidad. Recorrí la casa, pasando por las habitaciones como si visitara un museo de mi propia ingenuidad. Cada rincón guardaba un eco suyo, el aroma de su colonia aún impregnado en la corbata colgada, la taza desconchada que usaba cada mañana, el viejo libro de poemas que nunca le vi terminar. Era curioso darme cuenta de cómo las mentiras también dejan huellas físicas. La ausencia pesa mucho, pero el vestigio de lo que fue es aún más cruel. Dawn me encontró sentada en el sofá, con la cabeza entre las manos. Por primera vez, pensé no solo en lo que me había hecho, sino en quién me había convertido intentando ser suficiente. El amor, cuando ciega, no solo nos hace perder a la otra persona, sino que nos hace perdernos a nosotros mismos. Y la traición, por devastadora que sea, a veces es el único espejo capaz de mostrarnos lo que fingíamos no ver. Con cada recuerdo, una nueva capa se desprendía. Recordaba su tono de voz cuando me decía que me preocupaba demasiado. Las veces que convirtió mis sospechas en exageraciones. La forma en que me hacía sentir culpable, y yo, como tantas mujeres, asumí una culpa que no me correspondía. La costumbre de creer en el amor eclipsó el instinto de protegerme. Y así, poco a poco, el alma se silencia. Afuera, el viento arreció. Las cortinas se mecían con la brisa, y la luna, reflejada en el cristal, iluminaba la carta que aún reposaba sobre la mesa. Era como si me llamara de nuevo. Había algo en ella que no había notado antes, una línea al final, escrita con letras más pequeñas. Me levanté y me acerqué. La tinta era casi imperceptible, descolorida. Leí y releí las palabras. No todo es lo que parece. El corazón me latía con fuerza. No era una metáfora. Era una advertencia. El tipo de cosa que solo escribiría alguien que teme su propio secreto. Volví a mirar la caja fuerte, aún abierta, como una herida expuesta. Y entonces me di cuenta de algo que se me había escapado hasta ese momento. Tenía un doble fondo. La madera ligeramente desplazada revelaba lo que había intentado ocultar hasta el final. Respiré hondo antes de tocarlo. Me temblaban las yemas de los dedos. La tapa se levantó, dejando ver un viejo sobresellado con lacre, con el mismo sello que usaba en sus cartas comerciales. Dentro, solo había una hoja de papel, cuidadosamente doblada, y una pequeña llave atada con un hilo rojo. Lo abrí. Si has llegado hasta aquí, es porque por fin estás listo. Sus palabras me calaron hondo como un susurro del más allá. Lo que encontrarás con esta llave no tiene que ver conmigo. Tiene que ver contigo. Volví a mirar el hilo, ahora entre mis dedos. La llave era pequeña, vieja, con señales de uso. Parecía más propia de una caja que de una puerta. Miré a mi alrededor e intenté recordar todos los objetos que pudieran tener esa forma. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en el viejo baúl de la esquina, el que me había regalado en nuestro primer aniversario y que nunca había podido abrir. Me acerqué. El olor a madera y a tiempo me envolvió. El metal de la cerradura estaba frío, casi helado. Giré la llave y un suave clic resonó en el silencio de la casa. Dentro, solo una libreta de tapa marrón, amarillenta por el paso del tiempo. Sin nombre, sin fecha. Abrí la primera página. Para ella. Eso es lo que estaba escrito de su puño y letra. Por un instante, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Ella, podía ser cualquiera, la mujer de la foto, la hermana lejana, o incluso yo. Pero la forma en que estaban trazadas las letras, con una ternura contenida, me hizo dudar. Toqué el papel con cuidado, como quien toca un recuerdo vivo. Las siguientes palabras, aunque sencillas, tuvieron el poder de partir mi vida en dos. Y allí, con el corazón dividido entre el miedo y la valentía, comprendí, la historia aún no había terminado. Apenas comenzaba a desarrollarse, capa por capa, como una herida que, al ser expuesta, por fin empieza a cicatrizar.
Pasé lentamente las páginas del cuaderno, y su letra pareció transformarse ante mis ojos. Ya no era el trazo firme y elegante que conocía, sino algo tembloroso, casi vacilante. Sin embargo, las palabras tenían un peso que el tiempo no podía borrar. Escribía como quien intenta reconciliarse con su pasado, como si cada línea fuera una confesión postergada. El primer párrafo iba dirigido a mí. Me llamó por el apodo que solo él usaba, uno que no había escuchado en años, y de repente todo pareció más íntimo, más cruel. Si estás leyendo esto, es porque finalmente comprendes que la verdad nunca muere, incluso cuando intentamos enterrarla. Sentí la atmósfera enrarecida a mi alrededor. Habló de decisiones tomadas, por amor, de elecciones que salvaron una vida y destruyeron otra. Pero lo más inquietante era la ausencia de detalles. Nunca dijo qué ni quién. Solo dejó pistas, fragmentos sueltos que parecían negarse a encajar. Con cada página, el texto se volvía más confuso, mezclando arrepentimiento y miedo. Parecía ocultar algo incluso a su propia conciencia. No fue traición, decía en un pasaje, fue necesidad. ¿Pero necesidad de qué? ¿De quién? El sonido de la lluvia volvió a golpear las ventanas, marcando el ritmo de mi lectura. Mi corazón seguía ese ritmo, acelerado, inquieto. En una de las últimas páginas, una frase me golpeó como un puñetazo: busca a Clara. El nombre me sonaba familiar, pero lejano, como el eco de un recuerdo que se resiste a ser evocado. Lo repetí en voz baja, como si el sonido pudiera traer a la superficie algo olvidado. Clara. El nombre resonó en mi interior, iluminando con una luz inquietante. De repente, recordé a la mujer de la fotografía. La sonrisa, la mirada. Había algo en ella que intentaba ignorar. Corrí hacia la foto y la coloqué junto al cuaderno. El parecido era innegable. Los mismos rasgos delicados, el mismo brillo en sus ojos. Pero había una diferencia sutil, casi imperceptible, que solo ahora podía notar. Los labios, la forma de la barbilla, rasgos que me resultaban demasiado familiares. Fue entonces cuando me di cuenta. Era lo suficientemente joven como para ser mi hija. Un escalofrío me recorrió la espalda. Volví al espejo y me quedé mirando mi reflejo. La misma nariz, la misma forma del rostro. El peso de ese descubrimiento me abrumó como una avalancha silenciosa. ¿Y si el secreto que había intentado ocultar durante tantos años no fuera solo una traición, sino toda una vida construida sobre una mentira aún mayor? Me senté, con las manos temblando. Imágenes se arremolinaban en mi mente, las llamadas telefónicas susurradas, los largos viajes, la culpa disfrazada de amabilidad. Ahora todo tenía sentido, o quizá empezaba a tenerlo. Volví al cuaderno. En la última página, las palabras eran casi ilegibles, borrosas por un viejo desgarro. Algún día lo entenderá. Solo quería protegerlos. Protégelas. La palabra resonó como un trueno. 2 mujeres. Ella y yo. El mundo dio vueltas por un instante. Me puse de pie, tambaleándome, sintiendo que el suelo se alejaba. La habitación parecía más pequeña, el aire más denso. Toda mi vida creí que su amor era mi refugio, y ahora me daba cuenta de que, tal vez, solo había sido un muro, erigido para ocultar otra historia. Miré por la ventana. Amanecía, pero la luz tenía un tono distinto, pálida, dubitativa. Había dejado de llover, pero las nubes seguían cubriendo el cielo, como si el mundo también vacilara entre la revelación y el silencio. En el suelo, la foto y el cuaderno yacían uno al lado del otro, como 2 versiones de la misma verdad. Y yo, allí en medio, atrapada entre la necesidad de saber y el miedo a lo que ese conocimiento traería consigo. Cerré el cuaderno despacio, como quien cierra un capítulo que aún no comprende del todo. Afuera, un rayo de sol se abrió paso entre las nubes e iluminó el collar que llevaba al cuello. La piedra azul centelleó un instante, viva, casi palpitante. Y en ese fugaz reflejo, no vi su rostro, ni el de la mujer de la foto, sino el mío. Era como si, por fin, la historia que él intentaba controlar empezara a pertenecerme. Aún incompleta, aún dolorosa, pero, por primera vez, verdaderamente mía. Y aún sin tener todas las respuestas, lo sabía. Algo más me esperaba. Algo que el cuaderno no decía, pero que el obstinado silencio insistía en susurrar.
Me costó levantarme. Sentía el cuerpo pesado, como si cada revelación me hubiera dejado una huella física. La casa estaba envuelta en un silencio denso, y por primera vez, ese silencio no me amenazaba, me pertenecía. Me acerqué a la ventana y dejé entrar el aire fresco. El mundo exterior era diferente, pero quizá era yo quien había cambiado. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, y la luz se filtraba a través del cristal, iluminando el cuaderno cerrado sobre la mesa. Ya no era un símbolo de dolor, sino un periodo que yo misma había elegido. Tomé el collar y lo observé a la luz de la mañana. La piedra azul reflejaba algo que antes no había estado allí, tal vez fuerza, tal vez aceptación. Durante mucho tiempo, creí que amor y verdad eran sinónimos, pero ahora comprendía que la verdad es lo que queda cuando el amor muere. Y, sin embargo, también puede ser una forma de amor, el amor propio, ese que surge cuando todos los demás se han agotado. Volví al espejo y me miré con calma. Las arrugas que antes me atormentaban ahora me parecían líneas en un mapa. Cada una contaba una historia que me había traído hasta aquí. Ya no veía a una mujer traicionada, sino a una mujer despierta. La diferencia es sutil, pero profunda. La primera pregunta, ¿por qué? La segunda responde, ¿y ahora? Y fue en este, ahora, donde decidí vivir. Pasé los dedos por las páginas del cuaderno una última vez y lo guardé en la caja, junto con el collar. Luego cerré la caja fuerte. No por miedo, sino por respeto. Hay verdades que deben conservarse, no porque duelan, sino porque ya han cumplido su función de enseñar. Y esa, lo sabía, era una de ellas. Recorrí la casa lentamente, observando todo con otros ojos. Las flores del jarrón del salón, antes marchitas, parecían haber vuelto a la vida. El sonido del reloj, que tanto me había molestado, sonaba casi como música. Incluso las sombras en las paredes parecían menos densas. Es curioso cómo el dolor se transforma cuando dejamos de resistirnos a él. Recordé a Clara. Su nombre, su rostro, la posibilidad de un vínculo que existía más allá de la mentira que nos unía. Por un instante, pensé en buscarla. No para acusarla, sino para comprenderla. Quizás ella también fue víctima del mismo engaño. Quizás, como yo, pasó su vida creyendo en una mitad que nunca existió completa. Sentí un impulso casi infantil de reír. La ironía de todo era demasiado evidente. Un hombre que vivió intentando ocultar su pasado, terminó ofreciéndome un futuro que jamás habría encontrado sin sus mentiras. A veces, la justicia de la vida se disfraza de tragedia. Me senté a la mesa y dejé que el sol me acariciara el rostro. Cerré los ojos y respiré hondo. El dolor seguía ahí, es cierto, pero ahora tenía un propósito. Era como el fuego que, tras destruir, purifica la tierra para que algo nuevo pueda nacer. Sabía que algún día contaría esta historia, no para exponer, sino para liberar. Porque toda mujer, en algún momento, necesita oír que el fin de un amor no es el fin de sí misma. Es en ese momento cuando muchos sienten la necesidad de dejar una huella silenciosa, un pequeño gesto, como diciendo, yo también he pasado por eso. Y quizá por eso sigo aquí, compartiendo lo que he aprendido, porque cada historia contada enciende una llama en quien la escucha. Y esa llama es lo que nos mantiene vivos. Me levanté, tomé el cuaderno y lo puse en la estantería, entre los libros que más me gustaban. No como un recuerdo suyo, sino como un recuerdo mío. Porque, al fin y al cabo, esta no era la historia de un hombre que mintió, sino la de una mujer que finalmente aprendió a ver. Miré por la ventana por última vez. La mañana ya estaba en pleno apogeo y el mundo exterior seguía su curso. Sentí una extraña y serena paz, como quien por fin comprende que no todo necesita una respuesta. Algunas verdades bastan con existir. Hoy ya no soy la mujer que creía en promesas eternas. Soy la que ha aprendido que la eternidad reside en el instante en que decides no perderte por nadie. Y si has llegado hasta aquí conmigo, es porque tú también lo sabes. La libertad comienza cuando el dolor se transforma en valentía. Así que, antes de irte, deja aquí tu huella, una palabra, un pensamiento, algo que diga que esta historia también te conmovió. Porque historias como estas no terminan. Simplemente transforman, en aquellos que tienen el valor de escucharlas hasta el final.